Buenas tardes, mi nombre es Dominique Joana Barón y les voy a contar acerca de mi experiencia pues del primer mes en la modalidad virtual de negocios internacionales. Entonces, estoy realizando el sexto punto, creo que es la autorregulación. Em, Qué pena con ustedes, tengo acá pues, las notas. Mm, entonces, pues empecemos con el proceso, ¿no? La autorregulación tiene 4 pasos. La primera es, pues se toma en cuenta 4 pasos: la planeación, la supervisión, la evaluación y finalmente el progreso. En cuanto a la planeación, perdón, en cuanto a la planeación, pues hice un plan con el calendario, lo tenía en mi celular, lo escribía en la agenda que veo todos los días. Y en planeación, en cuanto a mi concierne, yo dije, no, está súper bien, todo funciona muy bien, pero pues vamos a ver. Ya el segundo paso, que era la supervisión, pues tuvimos bastantes dificultades. Em, en cuanto a cómo llegar a hacer todo eso, eh, funcionó muy bien la planeación y eso, pero en cuanto a llevarlo a la práctica fue un poco difícil porque no, pues para mí las listas siempre han sido muy en general, entonces el cronograma no estaba tan exacto ni tan específico para que funcionara pues de una manera perfecta y sin errores y sin fallas. Ya la evaluación creería que pudo haber estado mejor. No fue fatal, pero sí me atrasé en algunas cosas, no tuve en cuenta algunos factores de mi personalidad, de mí misma, de mi tiempo, del lugar donde estoy haciendo las cosas. Entonces hubo algunas dificultades con eso. Ya siguiendo con el progreso, pues hay varias cosas que mejorar, aprendí un montón, tengo varias cosas en mente que podré pues mejorar e implementarlas ahora y mucho más después de leer el libro de Aprender a Aprender de la universidad. Aprendí mucho acerca de, pues, de quién soy, de cómo aprendo, de cosas que tengo que tener en cuenta para que pues, esta modalidad me funcione. Entonces, ya como conclusión, voy a decir mis principales aprendizajes y mis principales desaprendizajes. Para mí los aprendizajes, pues los que tengo en cuenta son, para empezar, pues aprendí a ser mucho más autónoma de lo que jamás había sido en la vida, hacer todo yo sola, eh, pues no tener muchos compañeros a quien preguntarles, por decirlo así. eh, Lograr conseguir ayuda por medio de, pues, de una plataforma sin necesariamente ir a preguntarle al profesor, pues eso fue un aprendizaje pues bastante grande, el llegar a ser autónomo. Pues hasta ahora estamos empezando, pero pues bastante autonomía comparado con otras carreras o con otras actividades como la otra carrera. Em, Conocer más de mí, me encantó pues aprender a conocer la forma de aprendizaje que tengo, el estilo que tengo, las inteligencias que poseo y el cómo mejorar también ha sido pues bastante chévere, bastante curioso, no tan fácil, pero pues ahí vamos haciéndole. Em, pero conocer bien y pues poder llegar a implementarlo va a ser pues un proceso todavía porque no, pues hasta ahora estamos empezando, pero fue muy chévere. En cuanto a, lo que decía de las inteligencias, tengo, pues, según el examen tenía 2 inteligencias, que fue lo que más me llamó la atención, que tenía la intrapersonal, lo cual pues me ayudó bastante con el resto de formularios y de temas y de todo de aprender a aprender, porque pues el primer paso es saber cómo soy yo para poder implementar el aprendizaje y eso en el resto de las actividades. Y lo otro es aprender a conocerme y saber que soy una persona muy visual, que soy una persona que aprende mucho con diagramas, con colores, con organizaciones, con poner las cosas en diferentes posiciones dentro de un cuaderno y no todo igual. Me ayuda bastante, entonces aprendí que tengo que implementar eso mucho más de lo que lo hago, porque muchas veces solo hago una lectura y no lo organizo o solo digo, no, pues esto me acuerdo ahorita en unos días, pero la verdad es que muchas veces lo olvido, entonces aprender eso. Um, lo otro que me pareció muy chévere fue el pensamiento lateral.
Al ser una persona muy lógica, tener una inteligencia también muy lógica, cuesta un poco más de trabajo el llegar a ser, pues a pensar lateralmente, dadas las circunstancias, em, porque pues, es muy difícil salir de pensar todo lo que a uno le han enseñado y eso. Entonces, pues llegar a saber que pues tengo un poquito de pensamiento lateral, pero que lo tengo que mejorar, también ha sido pues chévere y saber en qué tengo que mejorar. Y en cuanto al aprendizaje mayor que pude obtener de todos los exámenes y de todo el proceso, es que necesito descubrir una motivación, de tenerla un poco más clara y de recordármela, ya sea que coger una imagen de cómo quiero llegar a ser o algo así, pero tenerla siempre presente para poder llegar a completar todo lo que tengo que hacer en cuanto pues, los próximos semestres que vienen, los próximos ciclos, y no solo en esta modalidad, sino en general para hacer todo lo que quiero hacer en mi vida, debo tener una motivación clara y un propósito para llegar a hacerlo. Entonces pasemos a los desaprendizajes. Em, Cosas que aprendí que debo desaprender es el estigma que tengo de las cosas, como el estereotipo, el criterio que tengo de ciertas cosas. Por ejemplo, las reglas APA no era mi fuerte, siempre me ha costado un montón de trabajo poder llevarlas a cabo. Entonces es quitarse ese estigma, porque finalmente pues me costó un poquito de trabajo, pero es la primera vez que me cuesta tan poco que lo pude hacer como bastante fácil, a pesar de que pues ya había hecho algunas cosas de APA y cosas por el estilo, pero es la primera vez que siento que no fue una carga tan pesada como otras veces ha sido. Em, Otra cosa que tengo que desaprender es la manera en que hago las listas y tomo notas, porque casi siempre pues muy estándar las tomo con dos colores y solo escribo y escribo y escribo y escribo, pero finalmente después no me acuerdo, no encuentro las cosas. Entonces desaprender a que si voy a tomar notas de pronto hacerlo en un esquema, o si las voy a tomar a mano, tomarlas como escribir en una columna un pedazo y el resto como las partes importantes o los detalles que debo recordar y ya la información general. Em, Aparte de eso, eh, aprender que para que las cosas me funcionen y un plan me funcione debe ser un poco más detallado, más dividido en partes y no tan en general como hacer un cronograma, sino, por ejemplo, dar los pasos del cronograma. Entonces tengo que organizar en el calendario, organizarlo en tal lado y pues cada día construir un poquito de tal manera que sea como de paso a paso para llegar a lograrlo finalmente sin, sin sentir una carga tan pesada. También debo desaprender a dejar todo para última hora porque me pasó mucho que a pesar de que sí lo había trabajado, me costó ya el último día tener que hacer bastantes cosas a la vez que pues no había tenido en cuenta y pensé que lo estaba haciendo bien. Entonces desaprender eso y ya, esa es toda la reflexión que tengo con respecto al ciclo, pues al primer mes del primer ciclo del primer semestre de negocios internacionales en modalidad virtual en la Universidad de EAN. Muchas gracias por escuchar.